Muy bien, una vez más estamos reunidos para compartir juntos este devocional y oración de cada mañana. Con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel. Y estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos con todos ustedes por su apoyo, su presencia en cada uno de estos devocionales. Estamos bastante motivados, sobre todo por las iniciativas que hemos lanzado y que ustedes han acogido con mucha diligencia. Recuerdo que hace pocos días eh, hice una publicación invitando a algunas personas a unirse a nuestra solicitud de oración por algunas peticiones específicas. Permítanme. Voy a enfocar mejor aquí la cámara. Ok, yo creo que ahí estamos mejor. No sé si estoy bien así. Bueno, ok, yo creo que así ya estamos mejor. Y la respuesta ha sido bastante aceptable. Mañana entonces vamos a tener una jornada de oración. Todo este tiempo lo vamos a dedicar a interceder por necesidades específicas, bien sea que ustedes nos escriban diciéndonos que tienen una enfermedad. Por favor, nos dicen hace cuánto, en qué etapa está la enfermedad en caso de ser un cáncer eh, y si están convaleciendo por alguna cirugía en especial que les han hecho, bueno, qué sé yo. O si también tienen alguna otra petición, solicitud de empleo o algo así por el estilo. Es muy común. Como siempre, hoy vamos a iniciar nuestro devocional del día poniéndonos en la presencia de Dios y diciéndole al Señor que por favor nos dé la opción de presentarnos dignamente en su presencia. Vamos a purificarnos antes de entrar en la presencia de Dios. Así que les invito a cerrar sus ojos, a hacer suyas estas palabras de esta oración que vamos a hacer en este instante. Y digámosle al Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas y restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo y en la tierra. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende, y no permitas que caigamos en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino y poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, hermanos, hoy tengo para ustedes un devocional que he titulado Virtud y Carácter. Es una idea conexa a lo que estuvimos hablando ayer acerca de la necesidad de tener una actitud constante, de tener una determinación que haga que nuestra fe se renueve cada día y que nuestra fe sea una fe en acción, no simplemente una fe declarada en el momento presente, sino que cada momento presente esa fe sea la consecuencia de una declaración anterior. Me refiero a esto. Si hoy usted va a iniciar un negocio, usted puede decir algo que casi que suena como frase de cajón. Yo sé que Dios me bendice y yo sé que Dios me va a ayudar para que me vaya bien. Pues esa es una declaración de fe, pero esa declaración de fe tiene que estar actualizándose, tiene que estar siendo renovada cada día y esa fe tiene que tener
la capacidad de sobreponerse a las circunstancias que se presenten en el desarrollo de nuestros proyectos de vida personales. Decíamos ayer que todos nosotros tenemos cosas que se nos oponen, circunstancias con las cuales tenemos que luchar, y es ahí donde necesitamos una, una fe que se sobreponga a las circunstancias, que nos haga recordar que nosotros ya no somos esclavos y víctimas sin indefensas de las circunstancias, de aquellas cosas que se nos oponen, sino que por el contrario tenemos la capacidad de ejercer autoridad sobre todas estas cosas, de tener siempre claro que somos hijos de Dios, que tenemos la virtud del Espíritu Santo con nosotros. Bueno, gracias a Dios por eso, gracias a Dios porque esa nueva identidad que nos ha entregado a través de Cristo Jesús es inmerecida. Hoy vamos a hablar entonces de la virtud y el carácter, algo muy similar a lo que tratamos ayer. Vuelvo y repito, quien quiera tener la grabación del video del devocional de ayer, por favor escríbame a WhatsApp más 57 315 040 05 89. Repito, más 57 315 040 05 89. Con gusto estaré atendiendo sus solicitudes de oración y también estaré enviándole copia del video, perdón, del devocional de ayer, incluso el de hoy también. Bueno, hoy el tema nuestro es virtud y carácter, y para poder acercarnos a este tema, lo hacemos a través de un texto bíblico que encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 3 al 11. Voy a leerlo para ustedes y dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Está hablando el apóstol Pedro a la iglesia y le está diciendo que por el poder divino del Padre nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Todo nos lo dio, y nos lo dio por aquel, mediante el conocimiento de aquel que por su poder y excelencia se donó a nosotros. Está hablando de Cristo Jesús. Por esta razón también, orando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, obviamente a la fe en Cristo, a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Vuelvo y repito esta escala de virtudes que detalla aquí el apóstol Pedro. Dice, por esta razón, o sea, por la razón que ya acaba de mencionar, que Dios nos dio todo poder y virtud y gracia en Cristo Jesús, dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos, ni estaréis en el verdadero, perdón, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes
es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Esto es bien importante y comprender que el apóstol está haciendo una aclaración muy puntual acerca de la actitud que debemos tener respecto a estas virtudes que acabamos de mencionar. Él dice que estas virtudes, al estar en ustedes, no los van a dejar ociosos, ni tampoco estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas nos preguntan a diario en la consulta pastoral, ¿cómo hago para conocer a Dios? ¿Cómo hago para saber la voluntad de Dios? Y otra pregunta muy recurrente es, ¿cómo hago para aprender a amar? ¿Cómo hago yo para amar al prójimo? Para amar al enemigo. Y es que el amor es un sentimiento que se cultiva, que se forja, que se hace, que se amasa cada día en nosotros. No es algo que nos han enseñado tan caricaturescamente que yo estaba por ahí tranquilo y de pronto llegó la flecha del amor y atravesó mi corazón y que ya quedé flechado y me enamoré. No es así. El amor es algo mucho más profundo, es mucho más que una simple atracción. Así que el amor es algo, es una elección. Amar es una elección. Amar por encima de los defectos, amar por encima de las dificultades de convivencia con el otro, amar por encima de su carácter, amar por encima de sus rebeldías, de sus rebeliones, de sus cosas, amarlo tal como es. Y amarlo con un amor que transforma, con un amor que cambia, con un amor que edifica. Ese es el verdadero amor. No es ese sentimiento mundano al cual nosotros nos referimos generalmente con el hecho de estar enamorados. Así que llegar al amor es un proceso. Fíjese que el apóstol está diciendo que es un proceso al cual se llega a través de añadir a la fe en Cristo Jesús la virtud. Y a la virtud hay que añadirle conocimiento. Y al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Y al dominio propio hay que agregarle perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y por último, a la fraternidad, amor. Todo ese proceso es necesario para que nosotros podamos llegar a decir sin ninguna equivocación que aprendimos a amar. Yo les invito a tomar sus Biblias y leer de nuevo este primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia, entre los versículos 3 y 11, donde se detalla esta lista de virtudes que conducen al amor, a un amor pleno, al amor de Dios que se expresa a través de nosotros. Y dice el apóstol que entonces estas virtudes deben estar en nosotros y abundar en nuestro corazón. Y al hacerlo, entonces no nos dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista y ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. Ser cristiano significa, y lo digo todos los días, en hacer un adecuado reconocimiento y tener un discernimiento claro de la obra de Cristo Jesús en la cruz. De entender que el pecado trajo una consecuencia sobre la naturaleza humana y esta consecuencia es grave en el sentido de que nos dio conciencia de pecado, de maldad. Nosotros no fuimos hechos para conocer lo malo. El diseño original de Dios para el hombre no incluía el conocimiento del mal, pero sí incluía la obediencia. Así que esa obediencia fue puesta a prueba. Dios les dijo, no coman ni vayan a tomar nada de este árbol, porque el día que ustedes consuman de ese árbol van a conocer el mal y van a morir. Bueno, eso fue precisamente lo que ellos hicieron. Y lo hicieron motivados por escuchar a Satanás.
porque Satanás le dijo a Eva: el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser iguales a Dios, conociendo el bien y el mal, y eso eran mentiras. Porque el único ser en el universo que puede concebir, conocer el bien y el mal, perdón, no concebir, sino conocer el bien y el mal, sin pervertir el amor, es Dios. La raza humana no puede tener ni expresar nunca un amor perfecto. Para poder tener una clase de amor que se semeje meridianamente a lo que Dios ha moldeado o ha diseñado que sea el amor divino en nosotros, tenemos que cultivar algunas virtudes, y eso es precisamente de lo que nos está hablando el apóstol. Ese trasegar de la vida nuestra nos da la oportunidad de conocer, de cultivar estas virtudes, de amasarlas, de trabajarlas en nosotros, pero exige un conocimiento claro de cuál es la ruta. Exige un conocimiento claro de que un día fuimos perdonados por Cristo Jesús. Nuestros pecados fueron perdonados. Mi hombre anterior, mi ser anterior murió juntamente con Cristo. Y en la resurrección de Cristo también encuentro mi resurrección a una vida nueva. El hombre viejo que pecaba, que fornicaba, que fumaba, que era altanero, que gritaba, que codiciaba, ya no existe. El efecto del pecado murió en mi vida. Ahora que estoy justificado por el perdón de mis pecados. Pero esa justicia se establece en mi conciencia. Esa justicia opera a través de mi voluntad. Ese amor a mí mismo, ese desearme a mí mismo algún día pasar la eternidad junto a Dios, es lo que debe motivarme permanentemente a elegir el bien sobre el mal. No que el mal no pueda tocar la puerta de mi mente. La tentación y el pecado va a llegar de nuevo a sugerirme que me comporte como antes lo hacía. Pero ahora soy un hombre justificado. Ahora tengo la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Tengo el conocimiento de haber sido redimido por el amor de Cristo. Y es necesario que entonces, por amor a Cristo, por amor a mí mismo, yo tome la decisión de no pecar, porque eso me va a llevar a mí, de virtud en virtud, a poder compartir la vida eterna juntamente con nuestro Dios por la eternidad. Bueno, el apóstol termina diciendo que quien no tiene estas virtudes, quien no tiene este conocimiento de Cristo, que se hace a través de cultivar las virtudes. Usted no va a conocer a Cristo simplemente por leer el Evangelio. Ese conocimiento que Dios pretende que tengamos de Él es todo un proceso de vida, es toda una experiencia de vida a través de la cual estamos cultivando estas virtudes que nos anota el apóstol Pedro en este día. Y termina diciendo: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Obviamente esta llamada está refiriéndose a este llamado a la vida eterna. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué cultivar esa virtud? Esa serie de virtudes, pues porque nos amamos, porque entendemos que ese es el camino. Allí está reflejado el carácter de Cristo. Ese es el modelo de personalidad que Dios quiere tener en sus hijos, unos hijos con poder en esta tierra, porque son unos hijos llenos de virtud y de gracia. Entonces, cuando la virtud y la gracia del Espíritu Santo y de Dios está contigo, tú tienes la autoridad para ordenar a este mundo que se sujete al gobierno de Dios. Ningún mal va a prevalecer contra ti, porque no es la voluntad de Dios que sus hijos estén atormentados por el maligno. La oposición de este mundo con respecto a el trabajo de tus manos no va a poder prevalecer contra ti, porque hay armonía entre la creación
y tú que eres un hijo de Dios, porque a través de Cristo Jesús lograste restaurar ese estado de creación primigenia con el cual Dios hizo a Adán y Eva antes de que pecaran. Ahora estás en un proceso de conocimiento, estás en un proceso de cultivación, de cultivar ese carácter, esa virtud de Dios en ti, que es Cristo Jesús. Y a través de ese proceso lo estás conociendo. A través de ese proceso lo estás aprendiendo a amar y te estás aprendiendo a amar a ti mismo. Al final, cuando nosotros nos aplicamos a cultivar en nosotros todas estas virtudes, terminamos amando, y es lo que está diciendo el apóstol. Pero hagamos algunas observaciones acerca, desde la filosofía, acerca de lo que es la virtud. Bueno, este pasaje de la segunda carta de Pedro nos habla de una lista de virtudes que quiero recordarles. En primer lugar, la fe, a la cual hay que añadirle virtud. A esa virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Estas cualidades forman una cadena progresiva destinada a fortalecer el carácter y la vida de cada cristiano, mostrando cómo la virtud y el carácter se interrelacionan y se potencian mutuamente el uno al otro en el proceso de la maduración personal y espiritual. Se hace necesario entonces distinguir qué es la virtud y qué es el carácter, porque a veces no distinguimos claramente la virtud del carácter. Hay una virtud que acaba de mencionar el apóstol Pedro, que dice que al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Ese dominio propio es el carácter que ejercemos sobre nuestra vida, sobre nuestro ser, sobre todo nuestro entorno, sobre las cosas que nos rodean. Tenemos que tener dominio propio, tenemos que ser señores de nuestra vida y que no estén señoreando nuestra vida. Cuando nosotros actuamos como si fuéramos marionetas, un títere, que lo manejan a través de hilos, y hacemos la voluntad, las muecas y adoptamos las posturas que el titiritero quiera que nosotros hagamos, entonces no somos dueños de nuestra vida. Ese dominio propio está hablando del señorío que debemos nosotros ejercer sobre nuestra vida. Y para poder ejercer ese señorío, esa autoridad, necesitamos conocimiento, saber qué es o cuál fue el modelo de Dios para mí, qué es lo que Dios quería cuando llamó a la existencia a Alejandro, a Pedro, a Juan, a Rosalba, qué era lo que él se proponía hacer y obrar en consecuencia. Ese tipo de conocimiento se profundiza cada día a través de cultivar estas virtudes que nos está hablando el apóstol Pedro. Así que la definición entre virtud y carácter la podemos rápidamente contemplar así. La virtud es una cualidad moral que implica o que impulsa a una persona a actuar correctamente y a buscar el bien en todas sus acciones, acciones que reflejan la coherencia entre lo que cree, lo que dice y lo que hace. Esa es la virtud. La virtud es esa actitud moral correcta, lo que debe ser y lo que realmente debe ser correcto y adecuado en la conducta de un cristiano, porque estamos hablando de los hijos de Dios, es que haya una coherencia entre lo que se cree, lo que se hace y lo que se dice. Yo creo, digo y obro. Y esa es la misión profética y apostólica de la iglesia
que debe enmarcarse en cada uno de los miembros de la iglesia. Si usted y yo somos cristianos, debemos creer en lo que diariamente estamos conociendo de Cristo. Estamos hablando, estamos llamados a dar testimonio, a predicar ese evangelio a todas las naciones, pero también estamos llamados a actuar en consecuencia. De lo contrario, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y nuestra fe es una fe, como lo acaba de describir el apóstol Pedro, que no tiene en cuenta, que todavía no es consciente del pecado, de la dominación del pecado en la que andábamos y de la forma en que el pecado fue perdonado y sacado de nuestra vida a través del sacrificio de Cristo. Así que esa virtud es esa cualidad moral de creer, hablar y actuar de una manera coherente. Ese es el gran problema de la iglesia, que tenemos todos dificultad en mantener ese eje transversal en estas tres áreas. La virtud, entonces, es el fundamento de una vida íntegra y significativa, ya que orienta nuestras decisiones, el dominio propio, hacia el crecimiento personal y el servicio a los demás. Esa es la fraternidad y el amor de la que estaba hablando el apóstol Pedro hace un momento. Surge la pregunta entonces, ¿cómo cultivar la virtud? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos aplicamos a eso? Bueno, comencemos con una reflexión profunda de lo que somos, de nuestros valores y de nuestras acciones. Una autocrítica de nosotros mismos. Servimos a un Dios de verdad, pero decimos mentiras. Servimos a un Dios que todo lo puede, pero nos declaramos impotentes. Servimos a un Dios que ama, pero odiamos y resentimos. Servimos a un Dios que siempre está propendiendo por bendecir a los demás, por hacerlo mejor en la vida de los demás, y nosotros somos egoístas. Entonces, ese tipo de valoración nos tiene que llevar a nosotros a escribir con papel y lápiz cuáles son las cosas que no están de acuerdo con la virtud de Cristo. Partir de esa valoración seria, honesta de nosotros mismos, nos hace a nosotros entender que no basta simplemente con haberle dicho a Dios, perdón porque mentí, perdón porque forniqué, perdón porque hice esto, entonces ya Diosito me perdonó y yo sigo tranquilo. Pero esa gracia del perdón en mí no va a durar mucho a menos que se apoye en la virtud que diariamente yo debo estar cultivando en mi ser, en mi carácter. Si no hay virtud, no hay permanencia de la gracia. Entiéndanme esto. Usted puede conocer muchos cristianos, usted puede conocer muchas personas que dicen ser cristianos y que incluso están yendo a la iglesia hace años y que alegan que ya fueron perdonados y que son nuevas criaturas. Pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Si no hay una coherencia entre lo que cree, lo que dice y lo que hace, es mentiras. Porque según el apóstol Pedro, son personas que no tienen conciencia clara de lo que un día o de lo que significó el perdón de sus pecados. La gracia del perdón, la gracia de la restauración va a depender de la virtud, de esa virtud del carácter de Cristo en tu corazón. Muchas personas me consultan y me dicen, Padre, yo no entiendo. Alguna vez nosotros estuvimos en un evento cristiano de oración, no importa de qué iglesia, y vimos cómo Dios obró un milagro en la vida de mi mamá, de mi tío, no sé, de alguien, y le sanó un cáncer que tenía en su estómago, un cáncer de colon. Dios obró un milagro en una pareja de esposos, se reconciliaron,
Pero en el tiempo, mi mamá volvió a desarrollar el cáncer. En el tiempo, mi papá terminó de nuevo muerto por un infarto, después de que, en teoría, Dios había sanado su corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta pareja que un día se reconcilió y luego cayó y terminaron odiándose? Pues esta es la respuesta. No hay gracia que permanezca en el ser humano sin la virtud. Si no hay virtud en mí, no puede permanecer la gracia. Así que si tú estás pidiendo la gracia de un empleo nuevo, de un hogar restaurado, de una sanidad física, de ese mismo tamaño, el favor que le estás pidiendo a Dios, también debe ser el tamaño de tu fe y la coherencia que implica esa fe para vivir una vida virtuosa que haga que permanezca esa sanidad, esa reconciliación de tu matrimonio, ese empleo en tus manos. Es por eso que vemos que hay personas que piden y oran y ayunan y se esfuerzan tocando el corazón de Dios por un empleo. Dios es misericordioso. Dios les concede un empleo. Les abre las puertas para que consigan un empleo. A los 6 meses ya no se acuerdan de Dios y te vi, no te conozco. El dinero ejerce una influencia en ellos que los hace regresar. El centro de su vida ya no es el corazón. Ya en su corazón ya no es Dios. Ya no es Cristo Jesús, sino el dinero. Si progresan y consiguen algo de patrimonio, un vehículo, una casa, lo hicieron por el esfuerzo de sus manos, no porque Dios les proveyó, la facultad de trabajar y la bendición del trabajo de sus manos. No porque Dios les dio vida y salud para que puedan aplicarse a trabajar. ¿De qué le sirve a usted conseguir un empleo si a los 6 meses se enferma y ya no puede realizarlo o no puede ir a trabajar? O tiene un accidente y tiene que incapacitarse y difícilmente va a tener un reconocimiento vitalicio por su incapacidad permanente. ¿De qué le sirve a usted lo que le está pidiendo a Dios o lo que tiene si no tiene la virtud suficiente del Espíritu Santo para mantenerlo, para expresarlo y para vivirlo? Esa coherencia es lo que hace que el favor de Dios permanezca en tu vida. Si tú eres un cristiano que hoy te estás dando cuenta que ha sido una vida de altibajos, es precisamente porque has intentado alcanzar el corazón de Dios basado en tu esfuerzo, en negociaciones absurdas. Entonces usted me bendice si yo voy caminando hasta Buga. Entonces usted me hace un favor si yo voy y le doy allá un besito a una estatua de yeso que hay allá en Buga, y tiene que ser en Buga porque no me sirve una de aquí de Medellín o de Bogotá o qué sé yo. Tiene que ser allá. Esas estupideces, perdón la expresión, son una religiosidad anticuada que no te permite tener una relación consciente y clara y diáfana con tu Dios. Hoy el apóstol te está enseñando cuál es el camino para aprender a amarte y aprender a amar a Dios, a conocer a Cristo Jesús. Así que, ¿cómo alcanzar esa virtud de la que habla el apóstol? En primer lugar, haciendo una radiografía, ya no un autoexamen, una autocrítica de nosotros mismos. Esa virtud se desarrolla mediante la constancia en cultivar hábitos positivos, como la honestidad, la generosidad, la paciencia, practicando cada día lo que creemos, convencidos de que lo que creemos es correcto y es verdad, y buscando siempre el crecimiento personal. Lo que creemos tiene nombre, se llama Cristo Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, vengan los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Esas verdades de Cristo son las que tú tienes que creer. Ese es el Cristo en el que tú crees.
Así que la virtud se consigue cada día creyendo que es real lo que tenemos, que Cristo Jesús es una realidad en tu vida. Y vamos a desarrollar el hábito de ser constantes, como lo decíamos ayer, en esa creencia, cultivando entonces, mediante ese grado de fe, una conducta honesta y generosa con nosotros mismos. Después de que tú y yo hemos hecho un análisis de lo que somos, de cuán mentirosos somos, de cuán falsos somos, de cuánto odiamos, de cuánto resentimos, de todo lo que es una antítesis a lo que es la vida de Dios en nosotros. Entonces nos vamos a esforzar por cultivar esas virtudes, por desaprender esas conductas. Pero no lo podemos hacer todo en un mismo día. Así que hoy le invito, hermano, a que usted después de este devocional, usted diga, ok, voy a hacer una rápida introspección de lo que soy, de lo que es mi carácter, y voy a empezar despacio y voy a decirle, bueno, Dios, gracias. Hoy voy a empezar por no mentir. Hoy no voy a ser hipócrita. Hoy. Y quiero que esa inquietud, esa intención de mi mente, de mi corazón en este momento quede grabada en estas 24 horas que siguen. Quiero que hoy tú me des el placer de experimentar la experiencia que se siente no mentir. ¿Cuánto trabajo implica no mentir? A mí mismo, ni a ti, oh Dios, ni a nadie. Permanecer en la verdad y ser por un día vocero de la verdad no es sencillo. Y de pronto terminan esas 24 horas y digo, Señor, por Dios, tú eres el Dios de la verdad y yo vivo en una constante mentira. Ten misericordia de mí y el temor de Dios va a estar en mi corazón. Y la potencia del Espíritu Santo va a estar enseñándome cómo permanecer en la verdad sin lesionar a nadie, honrando a Dios. Y eso solamente con una virtud. Al otro día esfuérzate en otra diferente, luego en otra, luego en otra. Y cada día que lo hagas vas a ser más consciente de lo difícil que es para el ser humano cumplir el estándar divino. Que hay una distancia muy larga entre creer en Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vivir en coherencia con esa fe, declarándole a los demás que Cristo vive. El primero que tiene que ser evangelizado por ti y por mí somos nosotros mismos. Convencernos de la verdad de Dios en nosotros. Practicar esa verdad de Dios en nosotros. Hay muchas personas en la calle evangelizando a los demás sin haberse evangelizado ellos mismos. Es por eso que el evangelio es criticado. Es por eso que la iglesia no tiene poder. Es por eso que nuestra fe y nuestro evangelio a los ojos de los críticos, hijos de Satanás, es una farsa. Y lo único que conseguimos con eso es que ellos se rían. Porque somos marionetas. Porque no tomamos a Dios en serio. Porque no hemos comprendido que la salvación deriva de una relación personal y directa con Dios, que implica la exposición de una serie de virtudes producto de esa relación. Vamos a hablar entonces que es necesario rodearnos de personas que estén en ese mismo proyecto de vida con Dios. Personas que nos inspiren y que nos motiven a actuar en integridad y a fortalecer nuestro compromiso con el bien que es Dios. Y aquí quiero preguntarte cómo va a ser posible para ti cultivar estas virtudes si sigues participando de conversaciones morbosas en tu ambiente de trabajo, si sigues tú mismo
sin que nadie te vea hablando maldiciones, cosas obscenas, si sigues maquinando el mal en tu corazón, si sigues odiando, resintiendo, si a los ojos de los demás te están viendo como una persona buena que tiene a Dios en sus labios, pero tu lucha interna, tú sabes tu realidad interna, tú sabes cuánta maldad y cuánta obscenidad hay en ti. ¿Con quién te estás relacionando? Se escucha con mucha frecuencia que las personas hablan del otro yo. Es que el otro yo es el que me hace hacer cosas, el otro yo es el que me sugiere, el otro yo. Y mientras tú sigas identificando al otro contigo al decir el otro yo, nunca has dejado de ser lo que antes eras. En vez de hablar del otro yo, ¿por qué no hablas de Jesucristo en mí? Dios en mí me hace pensar. Dios en mí me hace actuar así. Dios en mí me invita a pensar y a considerar esto. ¿Con quién te estás relacionando en tus monólogos? ¿Con ese yo depravado, con ese yo que antes era esclavo del pecado, pero que has aprendido a matizar, a camuflar con tanta experiencia que has logrado ser el mayor hipócrita de este mundo, el mayor farsante de este mundo, un sepulcro blanqueado? Por afuera muy bonito, blanqueadito, muy lindo, y por dentro podredumbre y putrefacción. Vamos a tomar en serio esto, hermanos. Tú necesitas el favor de Dios. Tú necesitas que Dios sea activo, real en tu vida. Tú necesitas ver a Dios en esa consecución de tu empleo. Tú necesitas ver a Dios en esa consecución de los proyectos que te has propuesto de bienestar para ti con justa razón y te los mereces. Tú necesitas ver a Dios de tu lado, pero Dios necesita que tú estés del lado de Él. Para, vuelvo y repito, hermano, para poder conservar la gracia que Dios nos ha dado, es necesario que tengamos la virtud de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, la virtud en términos generales. No es posible conservar la gracia sin la virtud de Dios en nuestra vida. El carácter, entonces, es algo que va concatenado con la virtud. Es la forma en que nos relacionamos con los demás. Es la determinación diaria de cultivar la virtud, de establecer ese eje transversal entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Cómo cultivar el carácter? Se forma a lo largo del tiempo, a través de las experiencias diarias, de esa elección diaria que tú haces en tu oración, en tu intimidad con Dios, de cultivar una virtud por día, se forma a través de la manera en que tú aprendes a enfrentar los retos de la cotidianidad. Esta vida te está presentando desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas un reto. Y el reto mayor de esta vida es conservar la virtud de Dios en tu corazón. ¿De qué te sirve estar en el culto? ¿De qué te sirve estar en la misa? ¿De qué te sirve estar en la congregación a la que asistas? Media hora. Si cuando sales de allí, Satanás te roba la virtud, esa presencia activa del Espíritu Santo en ti. Eres feliz regateándole a la persona que vende aguacates 2 pesos. Y a veces eres abusivo porque sabes la necesidad que el Señor tiene de venderte 1 o 2 aguacates porque tiene como 20 y se le van a dañar.
Así que el señor está pidiendo por un aguacate de 5.000 pesos y tú le ofreces 3 o me voy. Tú sabes que estás siendo abusivo. Tú sabes en el fondo que estás abusando de su necesidad. Y el señor termina diciéndote, sí, tenga, lléveselos. Él no ganó, quizá perdió. Su trabajo se hizo estéril. No pudo conseguir algo de ganancia para llevar alimento y el sustento a su casa. Pero tú te fuiste con el corazón hinchado. Soy un buen negociante. Me los conseguí a 3.000. ¿Cómo le parece? Y te vas convencido que hiciste una buena obra. Hay justicia en eso. Hay justicia en la forma en que tú tratas a tus empleados. Hay justicia en la forma en que tú interactúas con una sociedad que necesita ver a Dios hablando y operando dentro de ti. Tampoco es justo pagar en exceso por lo que no vale lo que el otro pretende. Hay personas que tienen una casa que tiene un avalúo catastral de 800.000 pesos. La ley determina cuánto debe ser el canon de arrendamiento. Es una ley que todavía está activa en Colombia. Sin embargo, usted va y le pregunta a esta persona por cuánto me alquila su casa y le dice 3 millones. 3 millones. Y cada uno de nosotros piensa de esa manera. Nos hacemos la vida imposible mutuamente. Por un momento imaginémonos una sociedad justa, una sociedad que tenga un equilibrio en la ambición humana de tener y poseer, una sociedad que cultive la virtud de la santidad, que crezca en el conocimiento de Dios, no una sociedad que llene los templos, no una sociedad que haga eventos y conciertos cristianos, no una sociedad que cambie la virtud del evangelio por las emociones humanas. Ese cambio de perspectiva es demoníaco en la iglesia de hoy. Constantemente me están invitando para que monetice, para que haga campañas, qué sé yo, estas cosas de Facebook. Me dice el asesor de las redes sociales, es que, obispo, usted tiene que hacer esto, esto y esto para que esto le empiece a generar ingresos a la iglesia. Entonces yo tengo que ponerme a hacer monerías, tengo que ponerme a imitar lo que están haciendo los grandes influencers. No, no es mi ministerio. A través de este espacio lo que yo pretendo es que sea Cristo Jesús el mayor influenciador de su vida, no yo. Yo no quiero ser influencer. No quiero que me reconozcan como influencer. Al contrario, yo lo que quiero es que tu influencer sea Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero. Que este ministerio necesita el aporte económico, sí es cierto. Que estos fines de mes son muy duros para nosotros, es cierto. Que a veces nos tenemos que ausentar de estos devocionales y de otros ambientes, de otros espacios, porque no tenemos recursos literalmente, es cierto. Que a diario tenemos que sufrir y vivir la indiferencia de quienes todos los días nos están llamando a pedir favores. Personas indolentes que creen que solamente es hundir un botón y ya. A veces personas que casi lo saludan a uno por el WhatsApp y de pronto encuentra un mensaje que ni siquiera saluda, así dice, para pedir oración por mi esposo porque está tomando mucho licor. Gracias. Qué bueno, ¿no? Qué fácil arreglar la vida de esa manera. No entienden ni entendemos nosotros lo que significa la virtud del amor, la virtud de la solidaridad. No somos solidarios con Dios. Es que es con Él que yo me relaciono, no con Alejandro, no con la iglesia anglicana, no con el pastor fulano o con el pastor perano, es con Dios. Y si el Espíritu Santo en este momento te está dando testimonio
que estos mensajes diarios están tocando tu corazón, te están abriendo un panorama diferente. Es un mensaje que cambia la perspectiva de vida que tú has tenido, que cambia tu perspectiva de Dios. ¿Por qué no ayudarlo? ¿Por qué no corresponder? ¿Por qué no decirle a Dios gracias por tus hijos que están dedicados a esto? Los voy a apoyar. Porque las aplicaciones para poder editar estos videos cuestan. Porque el tiempo que ellos dedican a mantener adecuados estos mensajes cuesta. Porque todo lo que están haciendo a diario, desde que se levantan hasta que se acuestan, es sirviendo a quienes lo necesitan. Y ellos también tienen necesidades de tener un altar bonito, de comprar un cáliz para la mesa del altar. Ahora necesitamos una cámara especial para hacer videos en exteriores. Ahora necesitamos capacidad de desplazamiento. Muchas cosas necesitamos ahora. Siempre estamos necesitando algunas cosas. No podemos. Es vergonzoso tener que decirle a la comunidad, mire, voy a tener que dejar por un tiempo mis labores habituales porque necesito ponerme a trabajar. Sí, necesito ponerme a trabajar porque no soy capaz de soportar las obligaciones que he contraído para sostener este ministerio. ¿Por qué lo permite Dios? Él tendrá su propósito. Yo no voy a discutir con Dios porque permite ese tipo de cosas. Yo no me siento humillado si lo tengo que hacer. De hecho, lo hago con frecuencia. Yo sirvo a Dios. Le sirvo en el trabajo que tenga que hacer para conseguir un recurso. Le sirvo trabajando tiempo completo en el ministerio cuando es posible. Todo lo hago como para Dios y no para mí. Pero me duele comprender que todo el mundo está pidiendo favores a Dios. No hay uno solo que yo conozca que no le tenga una petición a Dios en especial. Y todo el mundo va camino al infierno por la indiferencia, por la renuencia a cultivar la virtud y el carácter de Cristo en sus corazones. A veces me cuesta decir mensajes en estos términos, pero es importante permitir que el Espíritu Santo a veces nos redarguya con palabras fuertes. ¿Qué sentido tiene tu vida? Si estás casada, tienes 4 hijos, ellos van a crecer. Si los educaste bien, van a ser personas de bien. Si no los educaste bien, vas a sufrir con eso. Algún día se van a ir de tu lado. Te vas a quedar sola, tu esposo al final de los días, cansado de la o te deja o terminan viviendo una vida de indiferencia, 2 amigos ahí que ya se tienen que soportar y aguantarse mutuamente hasta que terminen sus días, para luego irse para el infierno, porque nunca cultivaste una relación con Dios, porque nunca fuiste capaz de tomar a Cristo Jesús en serio, porque no había una iglesia que te hablara claramente en estos términos. Yo no sé, hermano, pero esto no tiene sentido. Yo no sé usted qué piensa, pero esa es la realidad. Permitámosle al Espíritu Santo que hoy deje esta semilla en nuestro corazón y oremos. Padre, concédenos la sabiduría y la fortaleza para cultivar tu virtud en nuestro corazón y así forjar tu carácter y tu integridad en nosotros. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones reflejen siempre tus enseñanzas, tu voluntad, y que cada desafío que a diario nos presenta la vida sea una oportunidad para crecer y servir con humildad a nuestro propósito y al propósito
de nuestros hermanos que juntamente con nosotros carecemos y necesitamos de tu amor. Amén. Dios Padre misericordioso, que no quiere que el pecador muera, sino que vaya a la vida eterna, tenga misericordia de ustedes, haga resplandecer sobre ustedes su rostro y les conceda la paz. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les espero mañana a las 7 de la mañana con otro tema devocional. Buen día. Muchas gracias. Recuerden, necesitamos su ayuda, necesitamos su colaboración, su solidaridad. En nombre de Cristo Jesús y con toda la humildad que nos pueda asistir, por favor, no nos dejen solos en esta empresa, en esta misión. Todos somos el cuerpo de Cristo. No necesitamos hacer campañas en las redes sociales ni convertirnos en influencers para que nos lluevan los millones. Ese no es el llamado de Dios. Sí necesitamos su amor y su solidaridad. Lo necesitamos. Así como ustedes necesitan nuestra consagración diaria para traer cada día en la mañana agua fresca y una comida, pasto espiritual abundante y nutritivo para nuestra vida cristiana. Un abrazo para todos, bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Les quiero mucho.